Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatoscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Si la Universidad Católica del Perú ha tenido una iniciativa muy interesante de convocar a especialistas de Perú y Chile para intercambiar ideas sobre lo que podríamos considerar es una etapa, convulsionada, compleja, que merece de pronto un análisis comparativo de la democracia en nuestros países, entre Perú y Chile. Están con nosotros a propósito de ello Claudia Hess. Ella es jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Bienvenida, Claudia, gracias por acompañarnos. Y Pedro Grandes, que es su anfitrión, abogado y profesor de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenidos. Diferencias y similitudes en los dos procesos, en momentos, como decía yo, complejos, no solo para Perú, no solo para Chile, sino también para el continente en general, pero nuestros casos son interesantes y podríamos partir de allí, de una comparación y una diferencia. Claudia, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que justamente a partir de experiencias comunes, como la presencia de dos estallidos sociales con algunas características similares y también algunos cuestionamientos al modelo económico, a la relación entre lo público y lo privado y a cómo esto se relaciona con las instituciones políticas y con la Constitución en particular, con constituciones autoritarias en ambos casos, emanadas de gobiernos autoritarios, es que hemos querido reunirnos y conversar justamente para analizar en mayor profundidad cómo ha sido la experiencia chilena. Nosotros ya llevamos 2 intentos fallidos de cambio constitucional, estamos en un tercero que aparentemente también va a ser fallido. ¿Por qué? ¿Por qué han sido fallidos? Sí. Bueno, el primer proceso fue un proceso que tuvo muy poco apoyo, lo inició la presidenta Michelle Bachelet, ella mandó un proyecto de ley al final de su gobierno, pero era un impulso muy débil, sin mucho respaldo del sistema político. ¿Por el contenido del proyecto en realidad? Porque la población chilena se había pronunciado a favor de un cambio de constitución. Lo que pasa es que el primer proyecto fue antes de ese pronunciamiento, fue el año 2016-17 y no generó la primera conversación nacional sobre el cambio constitucional, pero fue antes del estallido social. Realmente fue el estallido social de 2019 el que generó este impulso constitucional que ya sí llegó por la fuerza, digamos, del estallido social a un acuerdo político para hacer un cambio constitucional democrático. Pero que también fue fallido. A la elección de una convención constitucional que quedó muy fragmentada. La elección de esa convención fue una elección donde se formaron 12 grupos políticos que además eran distintos a los partidos que habían gobernado normalmente en el Congreso, con muchas personas de movimientos sociales, personas que no pertenecían a la clase política, digamos, y esto generó una constitución que muchos dicen que estaba a la izquierda del votante medio, que tenía muchas reivindicaciones particulares y no un proyecto programático tan claro, y que alienó a muchas personas que pensaron que el cambio era demasiado y que además apuntaba en algunas direcciones que no eran realmente lo que había motivado el estallido social. Y eso dio origen a un tercer proceso, que es el que estamos viviendo hoy día, y que tuvo un efecto rebote, podríamos decir, y quedó en la Convención Constitucional muy a la derecha del votante medio, del centro político. Y entonces ahora se está produciendo la paradoja de que quienes no querían cambiar la Constitución desde el primer momento, quienes eran partidarios de la Constitución de Pinochet, son hoy día quienes están encargados de llevar adelante este proceso y están en cierta forma extremando aún más los contenidos de la Constitución del 80. Y bueno, es bastante incierto lo que va a ocurrir, aunque la mayoría de las encuestas muestran una tendencia más bien al rechazo de este nuevo proceso. Señora Hess, gracias por sus explicaciones desde su punto de vista como chilena comprometida, porque usted es autora de un libro que ya tiene varios años, ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Porque el año 20, ¿no? Sí. Profesor Pedro Grandes, usted es uno de los anfitriones de este evento, ha tenido la buena idea de hacer dialogar a científicos sociales y politólogos con juristas, que son disciplinas que están a veces demasiado separadas. Y yo quisiera saber, por el contacto que ha tenido ya usted, aunque el acto tiene lugar hoy a las 6 de la tarde en la Universidad Católica, ¿qué le parece que tenemos en común con Chile y qué tenemos de diferente en el proceso social y político de los últimos años? Sí, buenos días y muchas gracias por este espacio. Efectivamente, es un diálogo que hemos establecido con académicos chilenos y en realidad el evento en la Universidad Católica empezó ayer entre académicos en un espacio más, digamos, más cerrado y ahora es el evento abierto. Yo creo que son varios los elementos cercanos y comunes, ¿no?
Y tienen que ver, en primer lugar, con el proceso de instauración de una constitución como la chilena del 80, por ejemplo, y la nuestra, que no son constituciones que surgen en contextos democráticos necesariamente, ¿no? Y luego está todo el proceso de implementación de esas constituciones aunado a procesos, yo diría, de excesiva confianza en el mercado. No digo que el mercado no sea algo en el que hay que confiar, pero en ambos procesos se ha dejado lo que podríamos llamar el espacio del bien común, de los intereses públicos en exceso en las reglas del mercado, ¿no? Este es un elemento común en ambos países, ¿no? Lo que se ha conocido como el modelo neoliberal, ¿no? Y luego están las reacciones ciudadanas, ¿no? Y nosotros lo que creemos es que desde la academia tenemos una responsabilidad de generar espacios de discusión sobre iniciativas y propuestas para que no nos sorprendan los estallidos sociales sin ideas y sin propuestas, ¿no? Y hemos visto también ahí cómo la academia chilena ha sido capaz en los últimos años de producir documentos, de producir discusiones, y entonces la literatura en Chile a estos años es bastante más que la que nosotros tenemos. No nos queda mucho contexto. tiempo y yo quisiera precisar, si bien es cierto, hay, digamos, de pronto necesidad de hacer algunos ajustes en las constituciones de ambos países, voluntad para hacerlo, la polarización parece ser un impedimento. Por lo que señalabas, Claudia, ¿no? En un principio tiró para un lado, en el segundo se fue para el otro. ¿Qué dificultad tienen los centros, la población que se quiere ubicar en el centro de ambos países para poder proponer, tener un liderazgo adecuado y de alguna manera participar en medio de estas posiciones tan en los extremos? Claudia. Yo pienso que tenemos un grave problema de mediación política, tenemos un gran problema para leer las demandas ciudadanas, y eso tiene que ver con los sistemas de mediación, con los partidos, con las plataformas programáticas, con los sindicatos, con las formas de organización colectiva de las demandas sociales. Y en eso yo creo que Perú ha tenido una crisis política anterior a Chile, pero Chile está avanzando en una dirección parecida a la que ha vivido el Perú en términos de la fragmentación y la dificultad de representar plataformas programáticas. Y eso sin duda que alimenta esta volatilidad electoral, estos cambios de estado de ánimo, porque la gente quiere seguridad social, quiere protección social, pero también quiere seguridad pública y quiere reducción del crimen. Entonces, reducir esto a agendas de izquierda o agendas de derecha es demasiado simplista, y yo creo que la política es la que está encargada de tratar de buscar formas de conciliar bienes que son generales, que no tienen una definición de izquierda o de derecha. Ahí nos parecemos, Pedro. Efectivamente, lo que creo es que nosotros estamos viendo procesos en los que la clase política no está haciendo frente a los problemas que son comunes, ¿no? Y eso tiene que ver también, creo yo, con no darnos cuenta de que esos problemas, como bien dice Claudia, tienen que ver con el día a día de la gente, y nosotros hemos polarizado la discusión política olvidándonos de que las cuestiones básicas están ahí esperando una respuesta, una solución, ¿no? Y ese es también, obviamente, el interés común compartido, ¿no? ¿Cuáles son las agendas en el futuro inmediato en nuestros contextos de crisis política? Porque son crisis tan profundas que están generando inestabilidad, están impactando en la vida de la gente. En el caso nuestro y en el caso de Chile también se ve eso ya hoy día en las cifras que tanto interesa a los actores económicos también. Yo creo que la Constitución peruana nuestra deberíamos empezar a discutir si está cumpliendo la finalidad que tiene que cumplir una Constitución, que es integrar y generar confianza en los actores económicos también. Señora Hayes, porque justamente el tiempo corre, tenemos que poner fin a nuestra conversación, lamentablemente, pero queda pendiente escucharlos a las 6 de la tarde hoy en el campus. Quería preguntarle, ¿cómo puede impactar sobre el gobierno de Boric el hecho de que hay un proceso constituyente paralelo sobre el cual él tiene poca influencia? Porque la gran mayoría de esa asamblea la tiene, como usted dice, como usted ha recordado, quien quedó como finalista, que está en las antípodas políticas de Boric, es el señor Kast, que se halla también en el Perú, curiosamente, en estos días. Sí. No, sin duda que impacta al gobierno, todo impacta al gobierno, el proceso anterior, el proceso actual. El gobierno se ha mantenido al margen de la discusión constitucional para no contaminar, digamos, en los dos procesos. Pero sin duda que el rechazo de la propuesta constitucional afecta a todo el sistema político. Yo creo que hoy día el costo de un rechazo es más para quienes lo están liderando, que son la derecha, y lo estamos viendo en las discusiones internas que hay en la derecha. Entonces, hoy día el principal conflicto
conflicto está entre sectores de la derecha que buscan mostrarse como más moderados y los sectores que están liderando esto, que son el Partido Republicano. Y recientemente Evelyn Matei, que es la posiblemente candidata presidencial de la derecha, digamos, más asociada a los partidos tradicionales de la derecha, ella ha dicho que ella no va a poner su capital político al servicio del proceso constitucional y de alguna manera se ha desmarcado de este buque que parece estarse hundiendo porque no quiere pagar los costos de un fracaso, de manera que yo creo que la verdad es que si fracasa el proceso constitucional va a golpear más duro a Kast realmente que al gobierno. Veremos eso entonces en el curso de los próximos meses. Ojalá que ambos países haya una manera de transcurrir desde el punto de vista institucional, social y económico que asegure la paz social y la prosperidad de nuestras poblaciones. Muchas gracias por su presencia, Claudia Haas y profesor Pedro Grandes. Muchas gracias. Gracias a